Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden... Domingo 9 de julio. Hermanos, qué privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el segundo domingo de este mes de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. O sea, este es el domingo 14 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Estamos a 20 domingos, ¿verdad? Todavía hay largo rato para poder meditar la palabra hasta llegar allá por finales ya del mes de noviembre, donde estaremos cerrando este tiempo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Hermanos, un saludo en la distancia, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es un texto, hermanos, que nos ayuda a comprender la labor de los apóstoles conforme a la misión que el Señor les encomienda de ir y llevar la palabra de Dios. Hace 3 domingos iniciábamos este ciclo, ¿verdad?, muy especial, cuando leíamos los primeros versículos del capítulo 10 de San Mateo, donde el texto nos decía que multitudes seguían al Señor. El Señor les hace ver a los apóstoles que la mies era mucha, que los obreros eran pocos, pero es ahí donde dice la palabra que les dio poder y autoridad y los envió para que fueran a poner en práctica ese poder y esa autoridad. Y note que les dijo: vayan y anuncien las buenas nuevas del reino. Vayan, les dijo también, y sanen toda dolencia y enfermedad. Vayan y resuciten muertos. Vayan y expulsen demonios. Ahí iniciaba, ¿verdad?, el momento cuando el Señor Jesús los está enviando a los discípulos. Momento que decíamos que sirvió como base para que el Señor diera lo que hemos llamado el sermón misionero, a través del cual el Señor les da las instrucciones a los apóstoles para que ellos vayan y cumplan la labor. Así, ese sermón misionero lo hemos meditado en los anteriores 2 domingos, ¿verdad? Recordará como hace 2 domingos el Señor les decía: miren, vayan y hagan la obra, ¿verdad? No tengan miedo a los hombres, les decía. No tengan miedo, ustedes hagan la obra. Y terminaba en esa ocasión diciéndoles: de gratis han recibido este poder, ejérzanlo pues de gratis. Luego, el domingo anterior, hermanos, veíamos cómo el Señor decía: el que ama a su madre o a su padre más que a mí, no es digno de mí. Pero también les dijo: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí,
y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Ahora entendemos obviamente que los apóstoles fueron a hacer la obra, y es interesante cómo ellos regresan, y al regresar, ellos le cuentan a Jesús lo que les había sucedido, de cómo la obra se había hecho, y hay algo que los había sorprendido a ellos, algo que les sorprende a los apóstoles, pues ellos le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Ahora, eso era grande, hermanos, porque si algo refleja claramente la derrota de las tinieblas, si algo refleja la caída del reino satánico en esta tierra, es una expulsión de demonios. Porque cuando un demonio posee a un cuerpo, posee a una persona, obviamente él se ha apoderado de esa vida. Pero cuando en nombre de Jesús y utilizando la autoridad que el Señor nos ha dado, se expulsa un demonio, se está recuperando esa vida, se está arrebatando esa vida que Satanás tenía en su poder, y obviamente está siendo derrotado una vez más a través del poder de Dios, a través de la autoridad que el Señor da a su pueblo. Así entonces es interesante cómo el Señor, cuando escucha el informe, por decirlo de una manera, de los apóstoles, ahí es donde el Señor da gloria a Dios, da gloria al Padre, y veamos que dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Notemos cómo el Señor espontáneamente está dando gloria al Padre y está diciendo: Padre, gracias, gracias, porque estas cosas maravillosas se las has escondido a los entendidos, a los sabios, y se las has revelado a la gente sencilla. Y es que, hermano, hay un dicho popular que dice que la mucha letra mata. Y es interesante cómo mucha gente, hoy en día, como hemos hablado en estos días anteriores, llegan al punto hasta de negar la existencia de los demonios. Hay mucha gente que no cree en eso, o que más bien no puede, no reconoce, ¿verdad? Y por lo tanto, obviamente no ve las obras de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, olvidan que la palabra de Dios es acción? ¿Cuántas personas olvidan que la predicación del Evangelio siempre va acompañada de señales? Claramente, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16, nos dice: y estas son las señales que acompañarán a los que han creído. Hermano, la palabra de Dios siempre será acompañada de señales. Yo por eso le digo, si el lugar donde usted está escuchando palabra no ocurren señales, es porque no es palabra pura, porque la palabra siempre va acompañada de señales. Ahora, ¿a qué cosas se refería Jesús cuando dijo: has escondido estas cosas? Y las ha escondido, hermanos. Bueno, ¿qué cosas? Esas cosas eran las manifestaciones del reino de Dios. Pero ¿a qué manifestaciones me refiero? Hermanos, siempre que la palabra se predique, habrán sanidades. El Señor envió, recuerde, a sus apóstoles y les dijo: vayan y sanen enfermos. Usted podrá decir: bueno, pero si nosotros no somos médicos, nosotros somos
creyentes, nosotros somos discípulos, nosotros somos siervos de Dios. ¿Y por qué nosotros vamos a sanar si no somos médicos? Y hermano, claramente le puedo recordar que no es el médico el que le sana. El médico nos ayuda a encontrar la medicina, a identificar las dolencias, a crear un diagnóstico y obviamente nos ayuda a identificar el tratamiento que nos hace bien. Pero es Dios el que sana. Ahora, si es Dios el que sana, entonces ¿por qué es que nos envía a nosotros a sanar? Y ojo, nos envía o envió a los apóstoles en aquel momento y sigue enviándolos no porque nosotros sanemos. No, el Señor es el único que sana. Obviamente vamos con la autoridad del Señor. Y con esa autoridad es ahí donde vamos a ver nosotros esos enfermos ser sanos, esas sanaciones en el pueblo de Dios. ¿A qué otras cosas se refería Jesús? Bueno, a los milagros. En realidad, hermanos, los milagros no es el fin último del Señor, ¿verdad? O sea, el Señor no está interesado en hacer muchos milagros. El asunto es que el pueblo de Dios son los milagros los que le llaman la atención, ¿verdad? Cuando vemos un milagro, ahí es donde las personas terminan creyendo. Pero insisto, el fin último no son los milagros. El fin último es que las personas conozcan a Dios, que la persona pueda comprender verdaderamente sus limitaciones como seres humanos y el poderío, el señorío de Cristo. Y obviamente también el Señor se refería a las liberaciones, ¿verdad? Como ya hemos dicho, toda liberación es una muestra clara del poder y la autoridad del reino de Dios. Pero vea que dijo el Señor: has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. ¿Cómo podríamos nosotros definir, verdad, quién es una persona sencilla? Una persona sencilla, hermanos, es una persona que no tiene soberbia, que no tiene orgullo, es una persona que ha muerto al yo, es una persona que es sincera de corazón, sencilla de corazón. Esa es una persona sencilla. Ahora, note que no tiene nada que ver con el tema económico, ¿verdad? Pero dice el Señor que ahí es donde revela esas cosas maravillosas. Por eso, hermanos, alegrémonos porque el Señor nos revela tesoros hermosos, nos revela cosas grandes, a través del cual podemos nosotros ver las maravillas del reino de Dios. Dijo Jesús: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y eso es lo hermoso, fíjese, porque esas manifestaciones del reino de Dios, hermanos, se dan no porque yo lo merezca, ¿verdad? Yo escucho personas que dicen: pero es que para hacer una liberación hay que estar bien preparado, dicen. Y yo no entiendo a qué se refieren, porque la verdad, por mucho que una persona se quiera preparar, si el Señor no respalda, esa liberación no se va a dar. Y por esa razón es que le puedo recordar, esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la obra, pero suplicando, implorando que esa sea la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea sanar, sea liberar a aquella persona, porque de esa manera
esa persona va a recibir ese milagro, esa respuesta, esa sanidad. Ahora, obviamente, es ahí donde nosotros vamos entendiendo la obra de Dios. Ahora, luego el Señor, hermanos, nos va a presentar su unidad con el Padre. Vea que Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Sabemos nosotros que la obra maravillosa de Jesús consistió en revelarnos el amor y la misericordia del Padre. O sea, Jesús vino con uno de sus objetivos era ese, fíjese, revelarnos el amor y la misericordia del Padre, presentarnos ya no un Dios airado, ya no un Dios lleno de ira, sino un Dios ahora lleno de misericordia, un Dios que es un Padre para nosotros, ¿verdad? Ahora, es importante porque de esa manera es como el Señor entonces nos hace la invitación a ir a Él, porque vea que dice la parte final del Evangelio, una invitación hermosa: vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. O sea, notemos como dice el Señor, vengan todos. Él no hace acepción de personas. Todos, pero especialmente los que estén fatigados, los que estén agobiados por la carga, ¿verdad? Vengan, y dice el Señor, yo los aliviaré. O sea, es el Señor el que nos ofrece su cuidado. Es el Señor el que nos ofrece su atención, nos ofrece su misericordia. Pero luego nos invita a someternos a su voluntad. Y esto nos enseña, hermanos, que la voluntad de Dios es sanar, es obrar, es bendecir nuestras vidas. Pero ahí es donde el Señor espera que nosotros nos sometamos a Él. Y lo presenta el Señor de una manera muy, muy, muy especial cuando dijo, tomen mi yugo y aprendan de mí. El yugo, hermanos, todos sabemos que es un instrumento utilizado en la agricultura para someter al buey, ¿verdad? Se colocan pues regularmente dos bueyes para que caminen juntos con el yugo. O sea, eso es algo, una labor, ¿verdad?, que hace el agricultor para arar la tierra. Hoy en día, claro, hay ya maquinaria especial para eso, pero se sigue dando, ¿verdad?, de una manera pues muy propia del agricultor, el arar la tierra con el arado y obviamente utilizando los bueyes. Ahora, de esa manera, el Señor viene y habla y dice, vengan, dice, aprendan de mí. O sea, el Señor está diciendo, ven y caminemos juntos, ven y vamos a trabajar juntos. O sea, el Señor nos está diciendo, vengan. Y yo, hermano, quiero invitarle a usted que me escucha, vamos a Cristo. Mire, yo no le estoy diciendo vaya a una religión, porque en realidad no le podría decir vaya a tal religión, porque no tengo ni idea a veces hasta dónde llega este audio. Pero yo le puedo recordar, lo que usted y yo, lo que todos necesitamos no es una religión. Lo que todos necesitamos, o lo que el ser humano necesita, es a Cristo en su corazón. Claro, en algunas ocasiones necesitamos, ¿verdad?, de la religiosidad de los pueblos. Pero es hermoso
cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque es aquí entonces donde podemos nosotros recibir ese descanso, podemos recibir verdaderamente ese reposo. Por eso le animo que en este día domingo, día del Señor, nosotros vayamos a Cristo, ¿verdad? Nos rindamos ante Él y claramente dice el Señor, encontrarán descanso, porque su yugo es suave y su carga ligera. Por eso, hermanos, en este hermoso día, honremos a nuestro Dios, obedezcámosle, vayamos a Él y recibamos esas bendiciones que Dios ya quiere darnos. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.